En este episodio no necesitas ser un experto en música ni tener formación musical. Aquí exploraremos el fascinante mundo de las bandas sonoras desde una perspectiva apasionada y accesible para todos. Descubriremos juntos cómo estas composiciones han enriquecido nuestras experiencias cinematográficas y han dejado una huella indeleble en nuestra memoria. Este episodio está diseñado para todos aquellos que comparten mi pasión por las bandas sonoras de películas. Si alguna vez te has sentido emocionado por una melodía épica, te has conmovido por una pieza emotiva o simplemente te has dejado llevar por la magia de la música en el cine, has sintonizado el lugar correcto. La música de películas es mucho más que un acompañamiento sonoro. Es la sinfonía que teje las emociones, el ritmo que marca el pulso narrativo y la melodía que se convierte en el eco de las historias que amamos. Bienvenidos a Podcast Antén. Les saluda su anfitrión de siempre, Aldrin Santiago. La música de una película tiene un impacto significativo en la experiencia del espectador, ya que contribuye de manera integral a la narrativa y el ambiente general de la película. Veamos algunos de ellos. Establece emociones y estado de ánimo. La música es una poderosa herramienta para transmitir emociones. Puede intensificar la tristeza, la alegría, el misterio, el suspenso o cualquier otro sentimiento que el director desee evocar. La elección de la música influye en cómo sienten los espectadores durante escenas claves. Un ejemplo de ello es esta que estamos escuchando. Es un clásico ejemplo de emociones y estado de ánimo de manera efectiva en una película. El Rey León de 1994, compuesta por Hans Zimmer y con canciones de Elton John y Tim Rice. Esta banda sonora combina elementos musicales africanos tradicionales con composiciones originales para crear una experiencia auditiva, emotiva y poderosa. La música ayuda a contar la historia de una manera más efectiva. Puede resaltar momentos importantes, crear anticipación o enfatizar en la trama. La música actúa como un elemento narrativo adicional que guía a los espectadores a través de la historia. Una de ellas es esta. Sobre los Hobbits. Es una pieza musical compuesta por Howard Shore para la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson. Esta pieza es un excelente ejemplo de cómo la música puede reforzar la narrativa de una película. La melodía sobre los hobbits se convierte en un leitmotiv que representa a los hobbits a lo largo de toda la trilogía de la película. Esta acción musical ayuda a caracterizar a los hobbits como un pueblo amable, humilde y valiente, elementos claves de su personalidad en la historia de la película. Otra buena Galaxias es un ejemplo de lo que es una banda sonora que identifica personajes y temas de manera icónica. Compuesta por John Williams,
la música de las Guerras de la Galaxia ha sido fundamental para establecer la identidad de la saga y sus personajes, como su tema principal, también conocido como el tema de las Guerras de las Galaxias. Este tema es una de las piezas musicales más reconocibles en la historia del cine. Se utiliza en todas las películas de la saga y se asocia fuertemente con la epopeya espacial y la aventura de las Guerras de las Galaxias. Como esta otra, que identifica a la persona más terrible, Mal Chay. Este tema musical se asocia con el villano principal de la saga, Darth Vader, y el Imperio Galáctico. La música es ominiosa y poderosa, reflejando la amenaza que representan el Imperio para las demás galaxias. Ayuda a la creación de memorias duraderas. Las melodías memorables se quedan en la mente de los espectadores mucho después de que la película ha terminado. La asociación de una canción con una película puede llevar a la evocación instantánea de imágenes y emociones específicas. Un ejemplo, Lang Lang, compuesta por Justin Hurwitz. La música de esta película es memorable y ha contribuido significativamente a la experiencia cinematográfica y a la recepción positiva de la película. Ayuda a la creación de tensión y suspenso. Y un ejemplo moderno de una banda sonora que crea tensión y suspenso es este. De la película Origen de Christopher Nolan, compuesta por Hans Zimmer. La música de Origen es fundamental para crear la atmósfera de suspenso y misterio que caracteriza a la película. Impacto en la percepción del tiempo es otra. Un ejemplo notable de una banda sonora que tiene un impacto significativo en la percepción del tiempo es la de la película No lo van a creer, pero llevan dos con esta, Interestelar, de Christopher Nolan, compuesta por nada más y nada menos que Hans Zimmer. La música de Interestelar juega un papel crucial en la narrativa de la película, particularmente en la forma en que se percibe el tiempo en el espacio. En resumen, la música de una película tiene un impacto profundo en la experiencia del espectador al influir en sus emociones, mejorar la narrativa y contribuir a la memoria cinematográfica.
La combinación efectiva de imágenes y música crea una experiencia sensorial única, mucho después de que la película ha concluido. Así que afina tus oídos, ajusta el volumen y únete a nosotros en este primer episodio sobre la música del cine, porque en cada nota hay una historia esperando ser contada. La pregunta sería, ¿por qué la música llegó a acompañar a las imágenes en movimiento? El cine ejerció una atracción gravitacional hacia la música desde el principio, tanto en los países como se originó, como en los países a donde llegó. La explicación estándar para la fusión de imagen y música es funcional. La música compensó por la falta del sonido en el cine mudo y cubrió el ruido producido tanto por el proyector como por un público no educado en la etiqueta cinematográfica. Y algunas veces todavía no está. La música está disponible en los primeros hogares del cine: los cafés, los teatros de vodevil, las salas de música, los carnavales y las exposiciones itinerantes donde los músicos tocaban para las imágenes en movimiento del programa como lo harían para las actuaciones en vivo. Pero pronto se silenciaron los ruidosos proyectores y el público. Las películas se trasladaron a sus propios espacios de proyección y no pasó mucho tiempo antes de que el sonido sincronizado se convirtiera en la norma. La historia de la música en el cine se remonta al primer uso conocido de la música en el cine en 1895, cuando la familia Lumière probó sus primeras películas en París con un piano en vivo. Las películas mudas de las décadas de 1890 a 1920 estuvieron acompañadas de música de fonógrafos o músicos en vivo. Pero, ¿quiénes son esta familia Lumière? Bueno, los hermanos Lumière, Auguste y Louis Lumière, ellos fueron los pioneros en la industria del cine y están considerados, como un amigo mío, los padres del cine moderno. Nacidos en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, los hermanos Lumière realizaron numerosas contribuciones fundamentales al desarrollo del cine como forma de arte y entretenimiento. Auguste Lumière y Louis Lumière eran hijos de Antoine Lumière, un empresario que fabricaba productos fotográficos. Aprovechando su conocimiento en fotografía y óptica, los hermanos Lumière inventaron y perfeccionaron varios dispositivos que allanaron el camino para la creación del cine. Su invención más famosa fue el cinematógrafo, un dispositivo que podía capturar, proyectar y reproducir películas en movimiento. El cinematógrafo Lumière, patentado en 1895, marcó el comienzo de la era del cine y permitió la proyección de películas ante audiencias masivas. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de películas en su cinematógrafo, en el sótano del Gran Café en París. La proyección incluyó varias breves películas, como la que podrán ver en el video, la salida de los obreros de la fábrica Lumière y la llegada de un tren a la estación de la ciudad. Estas películas, aunque simples en contenido, marcaron el inicio de una nueva era en la historia del entretenimiento. Sin embargo, el acompañamiento musical persistió en el cine mucho después de que su utilidad inicial se hubiera desvanecido. La música de acompañamiento era solo una de una amplia gama de opciones sonoras
disponibles para los exhibidores en los primeros años del cine. Sin embargo, la familiaridad de la disposición musical bastante elaborada que caracterizó los últimos años del cine ha tendido a dar como resultado la suposición de que la música se usaba constantemente y se consideraba estéticamente viable mucho antes de este periodo. Pero, ¿por qué sonido? Otra razón para la provisión de sonido en los primeros años del cine puede haber sido la de enmascarar ruidos intrusivos, tanto dentro como fuera del lugar de proyección, incluido el sonido del tráfico que pasaba y el molesto zumbido del propio proyector. Los proyectores modernos convencionales todavía generan bastante ruido. El silencio mecánico se utilizó como argumento de venta cuando se comercializaron algunos de los primeros proyectores. Alrededor de 1900, por ejemplo, la publicidad del Optigraph señalaba que en los proyectores rivales el ruido es tan grande que, por lo general, es necesario tener un piano en la mano u otro instrumento musical mientras se proyectan las películas para evitar las molestias a la audiencia. La cuestión del ruido de los proyectores se convirtió en una teoría muy cacareada, pero no del todo convincente sobre los orígenes de la música cinematográfica. Pero, ¿por qué música? Es posible que inicialmente la música se incluyera en las proyecciones de películas simplemente porque siempre ha sido un complemento inevitable de casi todas las formas de entretenimiento popular. Los primeros espectáculos cinematográficos de mediados de la década de 1890 eran poco más que atracciones de stand. Los recintos feriales, el vaudeville, que era una forma de entretenimiento en vivo que comenzó a principios del siglo XX, donde los intérpretes eran conocidos como vaudevilles, comediantes, magos y músicos que viajaban por todo el país para participar en espectáculos de variedades teatrales. Y los espectáculos itinerantes han sido tradicionalmente eventos ruidosos. Y para el último espectáculo novedoso, haberse presentado sin algún tipo de estimulación auditiva, esto habría sido inconcebible. En este sentido, es importante señalar que la música no necesariamente se interpretaba dentro de un recinto expositivo ni al mismo tiempo que se proyectaba una película. Este recurso también se tocaba música en vivo en la entrada o música grabada que se podía escuchar a todo volumen en la calle a través de una bocina de fonógrafo. E incluso se podía ordenar a los músicos dentro de la sala de proyección que tocaran en voz alta para poder ser escuchados en la calle. A medida que la música del cine se volvió más elaborada y de mejor calidad, la interpretación en vivo de numerosos musicales, una vez más no necesariamente relacionados con las películas que se proyectaban ni reproducidas simultáneamente con ellas, pudo ser una característica destacada de los espectáculos de linterna mágica y las películas de feria. A veces los recitadores, también conocidos como imitadores, pronunciaban líneas en un intento de sincronizarse con los movimientos de los labios de los actores cinematográficos. Una actividad en la que el comediante Leopoldo Fregoli se especializó a finales de la década de 1890. A raíz de esta especialización también se creó un concepto psicológico que hoy se conoce como el síndrome Fregoli, descrito en 1920 por Paul Corbin y Xavier Fair. Es un síndrome que consiste en la convicción de la persona de carácter delirante de que un individuo
que él concibe como un perseguidor que quiere dañarle, toma la apariencia de personas que éste conoce o le son familiares. Otros narradores en vivo más célebres fueron los Benchi japoneses, que fueron extracciones estrellas del cine mudo y sobrevivieron hasta bien entrada la era del sonido. En otros lugares, sin embargo, la narración verbal desapareció una vez que los cineastas desarrollaron técnicas editoriales lo suficientemente sofisticadas como para que la secuencia de las imágenes visuales de la película contuviera la información narrativa necesaria. Las primeras partituras musicales, porque siempre hay un padre de todo, y a este padre se le da el nombre de Enno Rapé. Fue un compositor, director de orquesta y violinista húngaro-estadounidense, nacido el 4 de junio de 1891 en Budapest, Hungría, y fallecido el 26 de junio del 45 en New York, Estados Unidos. Rapé es conocido principalmente por su trabajo como director de orquestas en el ámbito del cine mudo en Hollywood durante las décadas del 20 y 30. Fue uno de los primeros directores de orquesta en dirigir la música en vivo durante las proyecciones de películas mudas, lo que era una práctica común antes del advenimiento del sonido sincronizado en el cine. Rapé dirigió orquesta en varios teatros importantes de New York, incluyendo en el Capitol Theater y el Rialto Theater, donde dirigía la música para acompañar las proyecciones de películas mudas. También compuso música original para algunas películas mudas. Enno Rapé fue un pionero en escribir música para películas mudas. Las películas fueron acompañadas por el órgano o el piano. Rapé escribió estados de ánimos cinematográficos para pianistas y organistas. Contenía 200 temas organizados en 52 diferentes estados de ánimo, para que los músicos pudieran elegir qué música tocar durante la película. Estas partituras se tocarían en vivo, es decir, el pianista u organista tocaría la música en el cine mientras se proyectaba la película. Una de las primeras películas en la que se utilizó música original compuesta específicamente para la película fue El nacimiento de una nación en 1915, dirigida por D.W. Griffith. La partitura original fue compuesta por Joseph Carl Braid y fue una de las primeras ocasiones en la que se utilizó música de manera sistemática y planificada en una película. Otra película importante en la historia de las bandas sonoras es El acorazado de Potemkin, 1925, dirigida por Sergej Stein. Aunque inicialmente se proyectó sin música, en 1926 se agregó una partitura compuesta por Edmund Meiser, que se considera una de las primeras bandas sonoras experimentales y revolucionarias de la época. Metrópolis, de 1927, que fue dirigida por Fritz Lang, contó con una partitura original compuesta por Gottfried Huppertz. La música fue interpretada en vivo por una orquesta durante las proyecciones y se ha convertido en parte integral de la experiencia de la película. La historia de la música cinematográfica es fascinante y está intrínsecamente ligada al desarrollo del cine como arte y medio de entretenimiento.
En resumen, la historia de la música cinematográfica es una historia de creatividad, innovación y colaboración entre compositores, directores y otros profesionales del cine. La música ha sido y sigue siendo una parte esencial de la experiencia cinematográfica, enriqueciendo las imágenes en pantalla y emocionando a las audiencias de todo el mundo. En última instancia, la música cinematográfica es una parte integral del lenguaje cinematográfico, enriqueciendo nuestras experiencias visuales y llevándonos en un viaje emocional a través de las emociones humanas. A medida que el cine continúa evolucionando, podemos esperar que la música cinematográfica siga inspirando, emocionando y cautivando a las audiencias de todo el mundo. Ya que hemos dado un breve vistazo a la historia y el poder de la música en el cine, cómo puede influir en nuestras emociones y en la forma en que experimentamos una película, la música cinematográfica es una forma de arte única que puede elevar una escena, crear tensión, establecer el tono emocional y dejar una impresión duradera en el espectador. Ahora, queremos adentrarnos en la vida y obra de uno de los compositores más influyentes en la historia de la música cinematográfica, Ennio Morricone. Nacido en Roma en 1928, Morricone comenzó su carrera como compositor en la década de 1960. Morricone es conocido por su estilo innovador y diverso, que abarca desde las icónicas bandas sonoras de los western spaghettis de Sergio Leone, como El bueno y el malo y el feo, hasta composiciones más experimentales para música, para películas como La Misión y Cinema Paradiso, la mejor película italiana de todos los tiempos. Su música ha dejado una marca indeleble en el cine y continúa siendo una influencia importante para los compositores de hoy día. A lo largo de su carrera, Morricone recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo un premio de la Academia honorífico en 2007 y un premio de la Academia por la banda sonora de Los Odiosos 8 en el 2016. Su legado musical perdura a través de su vasta y diversa obra, que sigue siendo admirada y apreciada por cinéfilos y amantes de la música en todo el mundo. Ennio Morricone nace un 10 de noviembre de 1928. Como compositor, orquestador y director dejó más de 400 partituras para cine y televisión, así como más de 100 obras clásicas. Morricone es considerado uno de los compositores cinematográficos más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Recibió en vida numerosos reconocimientos, incluidos 2 premios de la Academia, 3 premios Grammys, 3 Globo de Oro, 6 BAFTA, que son los premios de cine de la Academia Británica, 10 David Donatello, 11 Nastro de Argento, 2 premios del cine europeo, el premio honorífico de León de Oro y el premio Polar Music en 2010. Su filmografía incluye más de 70 películas premiadas. Todas las películas de Sergio Leone, desde Por un puñado de dólares. Todas las películas de ese grande Giuseppe Tornatore, desde Cinema Paradiso, la trilogía Animal de Dario Argento, La jaula de las locas en el 1978, entre otras. Recibió nominaciones al premio de la Academia a la mejor música original por Días en el cielo en el 78. La Misión de 1986. Los Intocables de 1987. Malena de Giuseppe Tornatore en el 2000. Los Odiosos 8, 2015, con nada más y nada menos que Tarantino, ganando
por este último. Ganó el premio honorífico de la Academia en 2007. La música de Morricone es verdaderamente inolvidable y ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. Algunas de sus composiciones más icónicas incluyen El bueno y el malo, La misión, Cinema Paradiso, como dijimos anteriormente, Los Intocables. Pero sus inicios, para que veamos que nunca hay que desfallecer, fueron como trompetista. Después de tocar la trompeta en bandas de jazz en la década de 1940, se convirtió en arreglista de estudio para RCA Víctor y en 1955 comenzó a escribir como fantasma, es decir, sin poner su nombre, para cine y teatro. A lo largo de su carrera, compuso música para artistas como Paul Anka, Mina, Andrea Bocelli. De 1960 a 1975, Morricone ganó fama internacional por componer música para western y con un estimado de 10 millones de copias vendidas, Un tiempo en el oeste es una de las partituras más vendidas en todo el mundo. De 1966 a 1980 fue miembro principal de Segundo Grupo, uno de los primeros colectivos de compositores experimentales, y en 1969 cofundó Forum Music Village, la aldea de la música. El Forum Music Village ha sido un lugar significativo en la carrera de Ennio Morricone. Durante su tiempo en el estudio, Morricone ha grabado muchas de sus bandas sonoras más famosas y aclamadas por la crítica. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo en Forum Music Village fue su colaboración con el director de cine Sergio Leone en las bandas sonoras de los spaghetti western, incluidas películas como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el malo y el feo. Estas colaboraciones ayudaron a establecer a Morricone como uno de los compositores más influyentes en la historia del cine. Morricone nació en Roma, hijo de Libera Ridolfi y Mario Morricone, músico. En el momento de su nacimiento, Italia estaba bajo un régimen fascista. Morricone tenía 4 hermanos, Adriana, Aldo, María y Franca, y vivía en Trastevere, en el centro de Roma. Su padre era un trompetista profesional que tocaba en orquesta de música ligera, mientras su madre montaba un pequeño negocio textil. Durante sus primeros días escolares, Morricone también fue compañero de clase de su posterior colaborador Sergio Leone. El padre de Morricone primero le enseñó a leer música y a tocar varios instrumentos. Ingresó al Conservatorio de Santa Cecilia para recibir lecciones de trompeta bajo la dirección de Umberto Semproni. Ingresó formalmente al conservatorio en el 1940 a los 12 años, inscribiéndose en un programa de armonía de 4 años que completó en 6 meses. Estudió trompeta, composición y música bajo la dirección de Goffredo Petrassi, a quien Morricone dedicaría posteriormente piezas de su concierto. En 1941, Morricone fue elegido entre los alumnos del Conservatorio de Santa Cecilia para formar parte de la Orquesta de la Ópera, dirigida por Carlo Secchi, con motivo de una gira por la región del Veneto. Recibió su diploma en trompeta en el 1946 y continuó trabajando en composición y arreglos clásicos. Morricone recibió el diploma en instrumentación para arreglo de banda con una nota de 9 de 10 en 1952. Sus primeras composiciones, cuando apenas tenía 6 años,
y lo animaron a desarrollar sus talentos naturales. En 1942 compuso El Matino, La Mañana. La carrera de Morricone como arreglista comenzó en 1950. A lo largo de su carrera, Morricone también compuso canciones para varios artistas nacionales e internacionales. En 1987, Morricone coescribió No Puede Suceder Aquí con nada más y nada menos con los Pet Shop Boys. Otras composiciones para artistas internacionales incluyen a Andrea Bocelli, Sting, Mi Corazón y Yo del 2001, es de Ennio Morricone. Sus primeras bandas sonoras de película incluso la hizo con un seudónimo o simplemente detrás de un gran compositor de la época. Después de graduarse en 1954, Morricone comenzó a escribir y arreglar música como escritor fantasmas para películas acreditadas a compositores ya conocidos, al mismo tiempo que hacía arreglos para muchas orquestas de música ligera de la cadena de televisión RAI. 1961 marcó su verdadero debut cinematográfico con El Fascista de Luciano Salce. En una entrevista con el compositor estadounidense Fred Karlin, Morricone habló de sus inicios y afirmó, y cito, mis primeras películas fueron comedias ligeras o películas de épocas que requerían partituras musicales simples y fáciles de crear. Un género que nunca abandoné por completo, incluso cuando avancé mucho. Películas más importantes con directores importantes. En su época hippie, diríamos, se unió al grupo La Nueva Consonancia. Desde 1964 hasta su eventual disolución en el 1980, Morricone formó parte del grupo de improvisación Nueva Consonanza, un grupo de compositores que interpretaron y grabaron improvisaciones libres de vanguardia, como uno de estos. El conjunto de vanguardia con sede en Roma se dedicó al desarrollo de la improvisación y nuevos métodos musicales. El conjunto funcionó como una especie de laboratorio, trabajando con sistemas antimusicales y técnicas de sonido en un intento de redefinir el nuevo conjunto musical y explorar la nueva consonancia. Pero el punto de inflexión en la carrera de Morricone se produjo en el año de 1964, año en el que nació su tercer hijo, Andrea Morricone, que también se convertiría en compositor de cine. El director de cine y ex compañero de escuela, Sergio Leone, contrató a Morricone y juntos crearon una partitura distintiva para acompañar la versión diferente del western de Leone por un puñado de dólares. Y señores, esto cambió la historia para siempre.
debido a que las restricciones presupuestarias limitaron al acceso de Morricone a una orquesta completa. Este inteligentemente utilizó disparos, látigos, silbatos, voces, arpa judía, trompeta y la nueva guitarra eléctrica Fender, en lugar de arreglos orquestales de estándares occidentales al estilo de John Ford. Morricone utilizó sus efectos especiales para puntualizar y modificar cómicamente la acción, dando pistas al público sobre la postura irónica del hombre taciturno. Tan memorable como los primeros planos, la dura violencia y la comedia negra de Leone, el trabajo de Morricone ayudó a ampliar las posibilidades musicales de la música cinematográfica. Un puñado de dólares se estrenó en Italia en 1964 y se estrenó en Estados Unidos 3 años después, popularizando enormemente el género llamado Spaghetti Western. Pero vamos a aclarar este término antes de continuar. El término de Spaghetti Western se refiere a un subgénero del cine del oeste, como lo conocemos, que se desarrolló principalmente durante la década de 1960 y principios de la década de 1970. Estas películas eran producciones principalmente italianas y de ahí viene el término de spaghetti, que hace referencia a la pasta italiana. Estas se rodaban en locaciones mediterráneas, especialmente en España e Italia. El término spaghetti oeste, podríamos decirlo así, se refiere a un subgénero de películas del oeste que fueron producidas principalmente por estudios italianos en la década del 60 y principio de la década del 70. Estas películas se caracterizaban por ser producciones de bajo presupuesto, filmadas en países desérticos como Italia y España, y dirigidas por italianos como Sergio Leone, Corbucci y Enzo Castellari. Este término fue acuñado por críticos del cine estadounidense en referencia al origen italiano de estas películas, para poder distinguirla de los tradicionales del oeste de Hollywood. A pesar de sus modestos presupuestos, estas películas a menudo se caracterizaban por su estilo visual único, su enfoque más sombrío y realista de la violencia y la ley, y su uso innovador de la música, especialmente las icónicas bandas sonoras de Ennio Morricone. Con la partitura de Por un puñado de dólares, Morricone inició su colaboración de 20 años con su amigo de la infancia, Alessandro Alessandrini, y sus cantori moderni Alessandro. Para el lanzamiento americano, Sergio Leone siguió el ejemplo de Morricone y Massimo Dallamano y decidió adoptar un nombre que sonara americano, Bud Robertson. Durante su estreno de cines recaudó más que cualquier otra película italiana hasta ese momento. La película se estrenó en los Estados Unidos en enero del 67, donde recaudó mucho para la época, $4.5 millones ese año. Finalmente recaudó $14.5 millones en su estreno en Estados Unidos frente a su presupuesto de nada más y nada menos que $200,000 estadounidenses. Morricone comentó en el 2007, y cito, parte de la música fue escrita antes de la película, lo cual era inusual. Las películas de Leone se hicieron así porque quería que la música fuera una parte importante. Mantuvo las escenas más largas porque no quería que la música fuera una parte importante. Música para terminar. Según Morricone, esto explica por qué las películas son tan lentas. La partitura de Morricone se convirtió en un gran éxito y vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo.
Recordar 1970, todo era tape o LP. El 14 de agosto de 1968, la Asociación de la Industria Cinematográfica de América certificó la partitura original con un disco de oro por la venta de 500,000 copias solo en Estados Unidos. Y recuerden, señores, que hablamos de los 70. El tema principal del bueno, el feo y el malo también fue un éxito en el 68 para Hugo Montenegro, cuya interpretación fue el sencillo pop número 2 de la Billboard en los Estados Unidos y un sencillo número 1 en el Reino Unido. Durante 4 semanas, una de las primeras contribuciones de Morricone a un director estadounidense fue su música para la película épica religiosa La Biblia en el principio de John Huston. Una característica que podemos decir del maestro Morricone: nunca salió de Roma para componer su música y nunca aprendió a hablar inglés. Pero dado que el compositor siempre trabajó en un amplio campo de géneros compositivos, desde la música absoluta, que siempre produjo, hasta la música aplicada, trabajando tanto como orquestador como director en el campo discográfico y luego como compositor de teatro, radio y cine, surge la impresión de que nunca le importó mucho su posición ante los ojos de Hollywood. Siempre creó grandes nexos con grandes directores de cine. Uno de ellos, Giuseppe Tornatore. En 1988, Morricone inició una colaboración continua y muy exitosa con el director italiano Giuseppe Tornatore. Su primera música para Tornatore fue para la película dramática nada más y nada menos que la mejor película italiana de todos los tiempos, Cinema Paradiso. La versión internacional de la película ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes en 1989 y el Oscar a la mejor película en lengua extranjera en 1989. Morricone recibió un premio de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas por esta película, con su hijo Andrea y un David de Donatello por su partitura. El compositor ganó varios premios musicales por sus partituras para las películas de Tornatore. Otra gran asociación en la época fue con el ícono Quentin Tarantino. En 2009, Tarantino originalmente quería que Morricone compusiera la banda sonora de Bastardos sin Gloria. Morricone no pudo porque el acelerado calendario de producción de la película entraba en conflicto con su música para Varia, muy buena película de Giuseppe Tornatore. Sin embargo, Tarantino utilizó 8 pistas compuestas por Morricone en la película, 4 de ellas incluidas en la banda sonora. Las pistas provienen originalmente de las partituras de Morricone para La Grande Escapatoria, Revolver y A los Enfants. El maestro fue siempre muy celoso con su vida personal. El 13 de octubre de 1956, Morricone se casó con María Travia, nacida el 31 de diciembre de 1932, a quien había conocido en 1950. Travia escribió letras para completar las piezas de su marido. Entre sus obras se encuentran los textos en latín de la Misión. Oigamos un poco de esta. Juntos tuvieron 4 hijos: Marco, Alexandra, hoy día compositor y directora de cine,
y Giovanni, un cineasta que vive en New York, permanecieron casados durante 63 años hasta su muerte. Él vivió en Italia toda su vida y nunca deseó vivir en Hollywood. Se describió a sí mismo como un izquierdista cristiano, afirmando que votó por la democracia cristiana durante más de 40 años y luego, después de su disolución en el 94, se acercó a la coalición de centro izquierda. A Morricone le encantaba el ajedrez. Aprendió a jugar cuando tenía apenas 11 años. Antes de que despegara su carrera musical, jugó en torneos de clubes en Roma a mediados de la década del 50. Pronto estuvo demasiado ocupado para el ajedrez, pero siempre mantuvo un gran interés en el juego. Para el 2020 se iba su cuerpo, pero cobraba vida una leyenda. El 6 de julio del 2020, Morricone murió en la Universidad Campus Biomédico de Roma a los 91 años, como consecuencia de las lesiones sufridas en el fémur durante una caída. Tras un funeral privado en la capilla del hospital, fue sepultado en Cementerio Lauretino. Podríamos decir que ni él mismo se animaba a arriesgar un número que, según los registros más completos, seguramente habrá superado las 400 bandas sonoras. Ennio Morricone fue considerado grande por varias razones, y su grandeza se manifestó a lo largo de una carrera prolífica y exitosa, por su innovación y originalidad, por la amplitud de estilos, por la colaboración con grandes directores, por la emoción y conexión emocional de su música. Estas razones, entre otras, contribuyeron a la grandeza de Ennio Morricone y a su impacto perdurable en la música y el cine. Su legado sigue vivo a través de su vasta obra, que continúa inspirando artistas y audiencias en todo el mundo. En el cierre de este episodio, contemplamos el legado inmenso de Ennio Morricone, cuya vida y música han tejido un tapiz eterno en el mundo del arte sonoro. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un ícono indiscutible, Morricone nos enseñó que la pasión y la creatividad pueden trascender barreras culturales y lingüísticas, tocando los corazones de millones en todo el mundo. Como él dijo una vez, y cito: la música debe ser algo que conmueve y emociona, que te hace pensar. No me gusta la música que no tiene nada que decir. Es como la moda, algo que se desecha después de un tiempo porque no tiene ningún significado. Que su alma perdure en cada nota que compuso